ahora con la señora Carmen Ávila, que está aquí en nuestros estudios. La razón por la cual la hemos invitado es porque ella denunció que un profesor de nombre Ángel Gabriel Morán Soma, de 45 años, ha abusado sistemáticamente de su hijo desde que tenía 7 años hasta la actualidad, que tiene 15. Este abuso se produjo porque este miserable ha sido contratado como profesor particular. La familia confió en él porque estaba relacionado con la familia política de la señora Carmen. Y durante 8 años ha sido profesor particular y durante 8 años ha sometido a este menor a abuso sexual. Finalmente, el joven ha confesado, la familia ha denunciado y Carmen está aquí para hacer pública su denuncia y para pedir, por supuesto, las garantías del caso, porque en una situación como la suya, el peligro ronda por todos lados. Buenas noches, señora Ávila. Buenas noches, señor. Cuéntenos primero cuál es el parentesco de Ángel Morán Soma con su familia. Me decía que el hermano de Ángel está casado con la hermana de su esposo, ¿correcto? Mi hermano ya es finado, era esposo de mi cuñada, ¿no? De la hermana era que esposo es de la hermana del violador. Sí, del violador. Y esta es la razón por la que había una relación cercana y había la confianza como para que su hijo fuera a casa del profesor. Sí. ¿Cuántos años se ha prolongado esto? Desde que mi hijo ha tenido los 7 años. ¿Era su profesor de inicial? Era el profesor de inicial que le ha enseñado los 3 años de jardín. Y ahí él me ofreció de darles clases particulares a mi hijo. Él estuvo dando para poder nivelarlo, para poder él que se prepare para los primeros grados que estaba iniciando. Él ha enseñado a mi hijo, como él es familia, mi familia hemos tenido toda esta confianza con él. ¿Por qué necesitaba un profesor particular? Mi hijo, como él ha enseñado los primeros grados y yo siempre he trabajado, él me decía, Carmen, siempre de familia, ese afecto que hemos tenido. Ah, se ofrecía voluntariamente. Sí, me decía. ¿No le cobraba las clases? Sí me cobraba a veces, y a veces como veía que yo no tenía, no te preocupes, me decía, ¿cómo te voy a cobrar si somos familia? Entonces, en oportunidades no le daba, como a veces no me alcanzaba, no tenía, yo le decía, no le voy a mandar porque no tenía, no te preocupes, somos familia. Entonces, ahí venía a mi casa, hasta venía a mi casa lo buscaba, venía Carmen, por favor, el niño le falta para aprender, y lo voy a llevar a la casa. Yo le decía, profesor, no tengo para pagarle, no te preocupes, si somos familia, ¿cómo va? Ya, profesor, le decía, y lo llevaba, y a veces yo lo llevaba, mi mamá, entonces él ha estado ahí, mi cuñada, todos han visto, todos. Nosotros hemos tenido esa confianza absoluta con él. ¿Y cómo logró que durante 8 años esta situación se mantuviera en silencio, este drama fuera silencioso? ¿Cómo cree usted que ha conseguido eso? Yo muchas veces, mi hijo siempre ha sido callado, todo, pero veía así como normal. Yo preguntaba a mi hijo, le decía, cuando más creciendo, más así, no, mamá, me decía, hijo, pasa lo que yo trabajaba siempre con mi mamá, mi hijo ha estado con mi mamá, con mi hermana, con ellos, y cuando venía conversábamos siempre, pero nunca, siempre era mi hijo callado, tímido, siempre. Nunca decía más nada, siempre era así callado, siempre se esquivaba, siempre paraba así. Y llegó un momento que sí, le preguntaba, pero no, mamá. Yo decía, Dios mío, de repente ha salido así, yo también soy así, no soy de mucho hablar con las personas, de estar así, pero me llamaba la atención como madre. Llegó un momento que a mí me desesperaba como madre ver a mi hijo así, que ¿En qué momento tímido. Finalmente su hijo decide confesarle lo que estaba pasando? Ya mi hijo ha sido en este año, en mayo, ya que ¿Qué ocurrió? Fines de mayo. Es una noche que nosotros hemos estado conversando. Fue porque a mi hijo yo le encontré con un chupete en el cuello. Y que muchos me decían a mí, tu hijo es afeminado, tu hijo es cabro, me decían. Yo decía, Dios mío, si mi hijo es así, ¿qué puedo hacer? Si yo le hablaba a mi hijo,
No, mamá, me decía, si tú supieras lo que yo tengo, si tú supieras lo que yo soy, tú me odiarías, mamá, me decía, tú me odiarías. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué? Dime, hijo, yo soy tu madre, dime. Y no me dice tanto así, señor, yo le hablaba. Yo esa noche estaba con mi hija, todos ahí conversando. ¿Cómo has estado, papá? Dime, dime lo que tú tengas que decirme, dime. Yo soy tu madre, te voy a entender. Y en la noche no me quería decir, no quería decirme nada, nada. Tanto mi hija le insistió, tanto yo estaba ahí en la cama con mis 3 hijos. Mamá me dijo, porque yo como lo vi con eso, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué va a tener eso si de dónde va a salir? Y mi hijo me dijo, mamá. Levantó sin mirada, me miró y cuando yo vi a mi hijo que levantó la mirada, Dios mío, yo le di esa miradita que tú. Mamá, me dijo el profesor Ángel, me violó cuando estuve chico, hasta ahí me dijo eso, nada más, señor. Después, cuando fue a la comisaría, fue al otro lado, fue hablando más mi hijo. En ese instante que yo me enteré, que mi hijo me dijo así, yo me volví loca. Yo lo único que agarré fue un martillo, lo único que yo quería es chaparlo y matarlo, lo único que yo quería matarlo. Yo me fui corriendo a su casa, porque él vive cerca a mi casa. Me fui corriendo como loca, golpeé su puerta, le chanqué su puerta. Y él gritaba de su casa, ¿quién está acá? ¿Quién? Insultando. Y yo agarré, seguí golpeando hasta que él abre su ventana y me ve. Yo le dije, yo ya sé lo que has hecho con mi hijo, maldito desgraciado, sé lo que has hecho con mi hijo, insultándole. Y él, es como si hubiera visto un fantasma, su cara cambió y cerró su ventana. Y seguía golpeando, y yo la puerta seguía golpeando y él abre y me dice, por favor, cállate, por favor, no grites, me dijo. Por favor, vamos a hablar, y me hace pasar a su casa, y yo me fui encima a golpearlo, a pegarlo, y cierra su puerta. Y cuando yo le empecé a pegar, a golpear, él no hizo nada, simplemente estaba así, agachado, dejándose que yo lo golpeara. Y chancó la puerta, era mi hermana, todos entraron, y nos fuimos encima de él, y él nunca hizo nada. Y él me miró, me dijo, Carmen, perdóname, me dijo, lo que te he hecho este daño a ti, a tu hijo, perdóname. Yo le agarré a golpe, me fui encima, yo lo único que quería era matarlo, hacer justicia con mi mano, porque cada instante que me acordaba, cada instante que venía a mi casa a buscarlo, como familia, ahí, no te preocupes. Carmen, yo sé lo que tú tienes, yo sé la necesidad que tú tienes, no te preocupes, yo lo voy a ver, yo lo voy a recoger, no vaya, que tu madre no vaya, me decía, porque tu madre es anciana. Yo me acordaba cada instante, cada palabra que él me decía, para mí era como un puñal que me tiraba, lo golpeaba, y él me pedía perdón, lo único me pedía perdón. Ustedes han tenido que mudarse no solamente de casa, sino también de localidad, para no seguir viviendo al lado de este monstruo, sí. Pero aquí hay una vida que ha sido arruinada. Su hijo ya no quiere ir más al colegio. No. Y gracias a Dios que finalmente ha confesado, porque según la información que vimos en la mañana, él había incluso tenido fantasías suicidas, ¿correcto? Sí, señor, sí. Sí. ¿Él le ha dicho esto? Él me dijo, mamá, yo le encontré a mi hijo, yo le encontré con cuchillo en el cuarto y yo me fui desesperada cuando todo eso es lo que yo le presionaba a mi hijo. Y ya como él dice, mamá, yo no podía, lo tenía acá, mamá, me dice, yo lo tenía acá, yo pensé que esa era mi vida, yo pensé que yo tenía que vivir esa vida, mamá, pero yo ya no aguantaba, mamá, yo prefiero morirme, mamá, que seguir así en esta vida. Yo no quiero que él me vaya a buscar al colegio, él le iba a buscar al colegio hasta ¿Usted sabe cuántos años tenía su hijo cuando ocurrió el abuso, el primero? Entre 6 y 7 años, exactamente. ¿No? ¿Y esta situación ha sido sistemática durante 8 años? Sí, ha seguido.
Mi hijo me dice, mamá, yo pensaba que eso era mi vida, lo que a mí me tocaba vivir, mamá, me dice. Él me llamaba. Yo dije, esa es mi vida, y él me decía, eso es nuestro secreto. Tú no tienes que decir nada, ese es nuestro secreto de nosotros. Mamá, yo no quiero ya vivir, me dijo, y todo esto que ha salido a la luz, Señor. Recibo amenazas de su familia, yo todo tengo acá. A mi hijo le dicen que él ha buscado que lo viole. La cuñada, que es Margot, insulta, manda cosas horribles a mi hijo. ¿Cómo qué? Le dice, maldito desgraciado, maricón, averíguate quién te rompió el culo, averigüen quién le reventó el culo a ese mocoso maldito. Yo lo voy a desaparecer a ustedes. Toda mi familia nos tienen amenazados, señores. Tengo mucho miedo. Señora Ávila, si